Bueno, Shalom de nuevo, un abrazo grande para todos, muchas bendiciones. Vamos hoy con la segunda parte de este estudio que comenzamos la semana pasada, examinando con atención el llamamiento a Abraham. Recordemos que la razón de este estudio, siendo que están todas las porciones de la Torah allí, inclusive en varias versiones en mi muro, el objetivo que tengo en este momento con este estudio es volver, digamos que a examinar casi con lupa cada uno de los acontecimientos y cada una de las palabras y cada uno de los pactos hechos del Eterno con Abraham, más adelante, hoy con Isaac y más adelante con Jacob, y la relación que tiene con nosotros. Recordemos que la razón que he tenido es que de verdad que me siento absolutamente preocupada de ver que han pasado los años, que ya llevamos nosotros más de 25 años en la restauración de Israel y todavía seguimos patinando sobre los mismos errores. No, errores que uno los ve cometidos desde todas digamos, desde todos los ángulos de nuestra fe en el Dios de Israel. Y realmente yo creo que es tiempo de hacer un alto, de revisar, de pensar, de reflexionar, porque es que las cosas que están sucediendo hoy en el mundo precisamente están sucediendo por falta de conocimiento de la palabra, por falta de entendimiento del plan del Eterno y de todo lo que el Eterno nos ha dejado a nosotros como herencia. Nosotros venimos desde el cristianismo cuando no teníamos ninguna identidad, simplemente que éramos gentiles. Gentiles son todas las naciones que no creen en el Eterno, pero nosotros creíamos en el Eterno, creemos en Yeshua y seguimos siendo gentiles. Y hoy es absurdo e ilógico pensar que hay personas que llevan años en las raíces hebreas y todavía siguen aceptando que les digan que son gentiles o paganos, que no tienen ningún pacto, que no tienen ninguna promesa. Entonces, hoy los quiero invitar a que continuemos con este estudio. Ustedes recuerden que, como les decía la vez pasada, voy a tocar puntos muy puntuales, digamos, de cada una de las porciones, porque la porción entera, pues ustedes la pueden encontrar aquí en este muro de YouTube. Pero vamos a tocar unos puntos muy esenciales y vamos a seguir con este tema del llamamiento de Abraham, porque, porque definitivamente tenemos que organizar nuestra mente para no salirnos del camino en este tiempo final. Estamos ya casi en la meta y no hay ninguna razón para que nosotros perdamos el rumbo cuando hemos recorrido, por lo menos la gran mayoría, hemos recorrido ya muchísimos años de búsqueda, de estar en el camino del Eterno. Así que vamos con esta segunda parte y los invito entonces a que reflexionemos con mucha seriedad. Recordemos esto, el Eterno le prometió a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, otra vez, todas las familias de la tierra. La pregunta es, ¿qué tan grande era la nación prometida a Abraham? Recordemos que Génesis 15:15 nos dice que sería tan numerosa como las estrellas del cielo. O más adelante también nos dice como la arena del mar. Este es un primer punto que no lo quiero volver a recalcar. Ya lo vimos en el estudio pasado. Si ustedes no lo han visto, les pido que vean ese video primero. Ahora, esto es importante entonces. La nación que viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob es una nación grande,
que va a todas las familias de la tierra, a todas las familias de la tierra. O sea que, como vimos en el estudio anterior, nos incluye a todos, a toda la descendencia de Jacob, las 14 tribus, las 12 tribus más Efraín y Manasés, más todos los gentiles que hemos creído en el Eterno. Hoy vamos a centrarnos en Isaac, porque vamos a ir avanzando. Vamos a terminar con el tema de Abraham, pero vamos a enfocarnos ya hacia Isaac. Pero antes de entrar ya en el tema propiamente de Isaac, vamos a recordar unos puntos muy importantes. ¿Quién fue el que selló el pacto con la humanidad entera desde Noé? Lo vimos en el estudio anterior, Yeshua. Y lo pudimos probar, Génesis 8:8. Yo les pongo, perdón, hago aquí un paréntesis, yo les pongo a ustedes el PowerPoint para que si ustedes lo quieren ya leer todo y buscar en sus Biblias, que me gustaría que lo hicieran, puedan parar el video y estudiar más profundamente el tema. Lo que vamos a recalcar acá es, recordemos, ¿quién selló el pacto con la humanidad entera desde Noé? Yeshua. El que dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. ¿A quién se lo dijo? A Noé y a los hijos Sem, Cam y Jafet. Cuando dice yo establezco mi pacto, vimos que lo que nos dice a nosotros el Targum es que la señal es entre la memra del Eterno, que ya sabemos que es la imagen visible de Elohim, la imagen en la forma de un hombre, así que es Yeshua sin duda alguna. Recordemos entonces que aquí nosotros venimos encontrando a Yeshua, bueno, desde Génesis 1:1, la luz del primer día es Yeshua, sin duda alguna, sin duda alguna. Es importante nosotros entender que Yeshua es anterior a todo lo creado y por lo tanto, como es la imagen visible de Elohim, todo se reduce a Yeshua porque Él es uno con el Eterno. Sigamos entonces acá adelante. ¿Quién selló entonces el pacto con Abraham y su descendencia? Nosotros ya vimos desde el principio también fue Yeshua. Ahora, cuando nosotros vamos estudiando algo que no vimos en la vez pasada, ¿quién le salió al encuentro a Abraham después de la derrota de los reyes para bendecirlo? Salió Yeshua. ¿Cómo podemos saber? Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estoy tomando este tema porque este tema es muy importante, y especialmente ahora con el tema también de Isaac. Pero fíjense acá, aquí cómo aparece Yeshua también frente a Abraham, como el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, el rey de Salem. Y es muy claro para nosotros los creyentes en Yeshua, que era Yeshua mismo cuando él inmediatamente sacó el pan y el vino y lo bendijo, diciéndole, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, y entregó tus enemigos en la mano. Esto es importante también de recordarlo porque nosotros sabemos que Melquisedec, el sacerdote de Melquisedec, es Yeshua. Es Yeshua. ¿Quién nos lo confirma? El Salmo 110. Salmo 110, donde dice, Yahweh le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y que nos dice más adelante, juró Yahweh, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, el que está sentado a la derecha del Padre es el sacerdote de Melquisedec en el orden de Melquisedec, y el que está sentado a la derecha del Padre sin duda alguna es Yeshua. Entonces, Él es el que viene a juzgar las naciones, Él es el que viene a hacer juicio al final. Todo esto hace que el tema sea para nosotros un tema completamente relevante.
Y un tema que yo quisiera, todo este tema del análisis de la bendición, que yo quisiera que si ustedes está en su corazón ayudar, ustedes pudieran pasar los videos a personas cristianas. Miren, yo no monetizo las redes, yo no estoy buscando dinero y no lo tengo. No vayan a creer que es que yo lo tengo. No, es que no me gusta negociar con la palabra del Eterno. Pero fíjense una cosa, si ustedes pueden llevar esta claridad a la gente para que salgan de aquella idea de que siguen siendo gentiles sin ningún pacto y sin ninguna promesa. También en Hebreos 7 del 1 al 4 nosotros encontramos que la descripción de quién es Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Dice que no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Este del sacerdocio para siempre es muy importante también, porque cuando nosotros hoy nos tenemos que enfrentar a tantas personas inventando acerca de Yeshua, que si Yeshua es hijo de José, que es un hombre cualquiera, bueno, ya lo hemos visto. Ahora ya resultó que es hasta Ein Sof, pues, Baphomet. Es una cosa tan terrible la siembra de cizaña que hay en medio del pueblo, que realmente es muy, muy preocupante. Pero fíjense, por otro lado se venía con la idea de que Melquisedec era Sem. Pues no puede ser Sem, eso lo enseña el judaísmo, no puede ser, porque dice que no tiene ni padre ni madre, así que, y que no tiene principio de días ni fin de la vida. El único que es eterno es Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua es su imagen visible. Ahora, fíjense acá, yo quiero aclarar una cosa que es muy importante a la hora de entender la importancia de Yeshua, especialmente para este tiempo final. Inicialmente el plan del Eterno no era que Israel tuviera un rey, sino que Israel dependiera directamente del Todopoderoso. Pero bueno, ya conocemos toda la historia, que fue lo que pasó. El mismo pueblo pedía que quería un rey como los demás pueblos de la tierra. En fin. Pero ¿qué pasaba? El rey tenía funciones completamente diferentes, ya establecido un rey humano, digamos, tenía funciones completamente diferentes al sacerdocio levítico. El rey, por ejemplo, por más que fuera el rey, no podía entrar al lugar santísimo. Ahora, pero cuando vino Yeshua, uno de los puntos de conflicto más grande, sobre todo para los que no entienden que Yeshua es el sacerdote del orden de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, es que Yeshua enseñó a separar lo santo de lo profano, y eso era una tarea de los levitas, era una tarea de los sacerdotes. Él sanaba leprosos, también era una labor del sacerdocio. Él fue aclamado como rey, y entonces al mismo tiempo Yeshua aparecía allí en medio de Judá, aparecía como él, decían que era rey y como sacerdote al mismo tiempo. Esto fue una parte muy fundamental del conflicto. Ahora, el paralelo ya de Yeshua como al mismo tiempo como sacerdote y como rey, lo encontramos cuando nosotros podemos comparar Isaías 40, que es el anuncio de la aparición de Yeshua después de Juan el Bautista, y Mateo 3. Cuando nos dice, por ejemplo, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era de la orden de Aarón. Pues este es aquel, está hablando ya de Yeshua, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad las sendas. Entonces aquí fue cuando aquí es cuando nosotros empezamos a ver que va a haber un cambio de sacerdocio, como lo hemos venido estudiando y como lo vimos en el estudio del libro de Hebreos. Cuando ahora el sacerdocio de Melquisedec venía, Yeshua nace, y con él viene lógicamente su sacerdocio de Melquisedec. Y Juan el Bautista, que es de la orden de Aarón, es el que va a hacer como la transición. Recuerden,
Juan el Bautista es el que lleva a la inmersión, a Yeshua, Entonces, estamos aquí como en Yeshua uniendo las dos funciones, la función de rey y la función de sacerdocio. Bueno, todo esto son temas que nosotros, por eso les digo, no me puedo extender porque quiero tocar muchos temas hoy de reflexión, pero este es uno de los temas de reflexión que yo les dejo. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos siempre escuchando que vuelve el templo, que vuelve un sacerdocio, cuando la palabra no nos está hablando de eso en especial. Y Yeshua es el único sacerdote para siempre. Y hoy por hoy, y ya no es solamente en el día de Yom Kippur, sino que está todos los días siempre sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Así que continuemos entonces viendo en qué más aparece Yeshua en medio de todos estos pactos que se vienen haciendo con Abraham. ¿Quién dio la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo? De nuevo fue Yeshua. ¿Qué nos dice? Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión. Vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión. Es decir, él podía ver la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Es Yeshua. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo podemos saber que realmente es Yeshua? Porque lo vimos también, aparece en el Targum muy claro, no tengas miedo, Abraham, mi memra será tu fortaleza, mi memra, o sea, mi imagen visible, dice el Eterno. Ahora, ¿por qué vino la bendición a Abraham de ser numeroso? Nos dice la palabra, porque creyó en Yeshua, en la memra, en la palabra. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. ¿Dónde encontramos eso también? En el Targum, lo encontramos también. Aquí ustedes lo pueden ver en la parte de abajo en el verso 6 cuando dice, y porque puso su fe, porque creyó en la memra, en la palabra del Eterno, en figura de hombre, entonces el Eterno le confirma ese pacto. Fíjense acá la importancia de esto de encontrar a Yeshua en cada parte de todo este origen del pueblo, de lo que es realmente el pueblo del Eterno. Es que recuerden cuando dicen cuál es el pueblo escogido. El pueblo escogido es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí estamos viendo que es innumerable, que viene de todas las naciones. Sigamos acá en Génesis 15:1, como acabamos de ver, le dice, la palabra de Yahweh vino en visión. ¿Y qué le confirmó entonces? Le confirmó el pacto. Mira los cielos, a ver si le puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Fue Yeshua mismo el que le confirmó a Abraham. Ahora, ¿quién selló el pacto de las piezas? Ese pacto incondicional de Elohim. Si nosotros seguimos leyendo toda la porción, vamos a encontrar este pacto de las piezas que supuestamente lo iba a sellar, iba a participar de él para sellarlo a Abraham. Pero el Eterno conoce la naturaleza humana y finalmente él hace que Abraham se duerma. Y el que pasa por en medio de las piezas, dice en el verso 17 que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeando y pasó una antorcha de fuego entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. La promesa de la tierra es un pacto que no se va a romper. ¿Por qué sabemos? Porque lo selló Yeshua mismo. ¿Por qué sabemos que es Yeshua de nuevo si nos dice que era una columna antorcha de fuego?
porque la antorcha de fuego en Deuteronomio 4:10, por ejemplo, vemos al Eterno hablando en medio del fuego, pero en Éxodo 3:2 nos dice, se apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Él veía, aquí estamos hablando ya de Moisés, pero él solamente veía el fuego. Éxodo 13:21 nos dice que el Eterno iba delante del pueblo en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. La columna de fuego también es una imagen visible de Elohim, es decir, era Yeshua que aparecía como una columna de fuego. Éxodo 19, el monte de Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. O sea, nosotros sabemos que el que selló ese pacto de las piezas fue el mismo Yeshua. Por eso la promesa de la tierra es para nosotros. Pero pregúntele, haga el ensayo y pregúntele, por ejemplo, a la gente que está todavía en el camino, digamos que vienen en la iglesia católica o en la iglesia cristiana. Si nosotros somos herederos de la tierra de Israel, y va a decir que no, nosotros nos vamos para el cielo. Y eso no lo dice la Escritura en ningún momento. ¿Por qué no lo creen? Pues porque no creen que somos la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. No tienen la identidad como Israel, siguen diciendo, afirmando o recibiendo la instrucción de que siguen siendo gentiles. Por eso es importante el que volvamos entonces a revisar cada uno de estos conceptos. Pero avancemos en esta historia para ver qué más tenemos nosotros aquí, puntos especiales para reflexión. En Génesis 16, vamos a este capítulo 16 de Bereshit o de Génesis, y ya nos habla de la presencia de Agar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí también tenemos que entender algo que es muy importante. El hecho de que ella tuviera los hijos, la sierva tuviera los hijos, legalmente en ese tiempo, legalmente hacía que ese hijo fuera hijo de Abraham y hijo de Sara también. Esto lo vemos también ya después cuando Jacob también tiene hijos con Lea, con Raquel, pero también con las otras dos siervas. Entonces, esto aquí nos tenemos nosotros que pensar y también empezar a reflexionar en el tema Ismael, porque el tema de Ismael es que Ismael legalmente también es de la descendencia de Abraham. Agar entonces concibió un hijo y Sarai por celos la expulsó del campamento. Fíjense esto, conocemos la historia. Agar está embarazada y ella todavía no lo sabe, pero Sarai hace que la expulsen del campamento. ¿Y quién aparece allí? Nos dice Génesis 16. La halló el ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh, recuerden, sin duda es Yeshua. Ahí está todo el estudio. El ángel de Yahweh es Yeshua. Es la imagen visible de Elohim, no es otro ángel cualquiera. Apareció el ángel de Yahweh junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella le dijo, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo Yeshua, el ángel de Yahweh, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y él le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ojo con esto, en este tiempo sobre todo lo tenemos que entender. La descendencia, el Eterno a través de Yeshua bendijo la descendencia de Ismael. La descendencia de Ismael es bendita y es descendiente de Abraham. Es descendiente de Abraham legítimamente. Además le dijo al ángel de Yahweh,
he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Eterno ha oído tu aflicción, y él será un hombre fiero. En el hebreo más claramente nos dice que sería digamos, dice como un asno salvaje, digamos que va a vivir mucho más en el campo y en esto. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de los hermanos habitará. Hoy nosotros que estamos al final del tiempo lo vemos, habita delante de los hermanos, pero es reconocido como hermano. No, porque nosotros no hemos entendido o no hemos querido ver o no hemos podido ver realmente todo lo que encierra la Torá del Eterno. Entonces llamó el nombre de Yahweh con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto aquí al que me ve, a él roí. Entonces, ¿con quién estaba hablando Agar? Con Yeshua de nuevo. ¿Quién bendijo a Ismael? Yeshua lo bendijo. Por lo cual llamó al pozo el pozo del viviente que me ve. Es decir, hablando de él roí, hablando del roí. Y dice, y Agar dio a luz un hijo Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Fíjense que es muy interesante que en este mismo sitio del pozo del viviente que me ve, en Génesis 24 más adelante, era donde estaba Isaac esperando que llegara la novia. Esto es bien significativo, estamos hablando de sitios muy, muy, muy claros, especialmente en la descripción. Tanto se apareció Yeshua a Ismael como apareció Yeshua a Isaac. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿también Ismael está en pacto con Yud-Heh-Vav-Heh? Miren lo que nos dice Génesis 17. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años va a concebir. Y dijo Abraham al Eterno: ya quisiera que Ismael viva delante de ti. Dijo Abraham al Eterno. Abraham le dijo: yo quisiera que Ismael viviera delante de ti. Y le respondió el Eterno: Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es decir, el pacto vendría a través de Isaac. Hoy lo vamos a entender. ¿Por qué? ¿Por qué a través de Isaac? Pero le dijo: en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que lo bendeciré, le haré fructificar y multiplicar en gran manera, y 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz. Recuerden, el pacto para incluir a todas las naciones de la bendición de Abraham es a través de Isaac. ¿Por qué? Hasta aquí ya lo vamos viendo y lo vamos a ver todavía más claro ahora, porque Isaac es el anticipo profético de Yeshua. Yeshua ha aparecido, pero todo lo que vamos a ver en relación a Isaac tiene que ver necesariamente con Yeshua. Ahora, pero Ismael fue bendecido. Si nosotros le preguntamos a alguien hoy, si todos los descendientes de Ismael, que hoy son, digamos, están en el Islam, están en todos los diferentes grupos que hay dentro del Islam, ustedes dirían que también tienen la bendición del Dios de Israel. Pues si nosotros entendiéramos eso, no habría esta rivalidad tan grande, porque se consideraría y nos daríamos cuenta que son hermanos. Recuerden, también todo el pueblo árabe, todo el pueblo islámico es semita. Recuerden, nos tenemos que quitar de la cabeza eso de que los semitas es el pueblo judío. El pueblo judío es una parte de los semitas, pero es que los semitas ya los vimos, los semitas son incontables de toda la descendencia de Sem, que ya lo vimos anteriormente. Así que fíjense, esto es importante para nosotros entender en el día de hoy. Nosotros, cuando veamos al pueblo,
Nosotros tenemos que pensar cuánta distorsión ha movido la tierra, cuánta cizaña ha sembrado el enemigo, y nosotros tenemos en la mano, tenemos las escrituras sagradas, las escrituras que no se equivocan, y sin embargo, por no leerlas, por creerle a los hombres y no al Eterno, y también, claro, porque el Padre dijo que íbamos a tener un velo hasta el final de los tiempos, pero un velo que ya fue quitado, nunca hemos podido entender, y la maldad que hay hoy es la que ha aprovechado el enemigo en medio de toda esta batalla de los siglos. Una distorsión de la palabra y una distorsión del corazón del Eterno. Dice que Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, y fue circuncidado Ismael el mismo día de Abraham. La circuncisión, ¿qué es? El pacto con el pacto con el Eterno. Dice, y fueron circuncidados Abraham e Ismael y todos los varones de la casa, los siervos nacidos en casa, los comprados al extranjero, del extranjero por dinero, todos fueron circuncidados el mismo día. Así que fíjense, esto es muy importante de entenderlo también. Y esto nos explica lo que vemos después en Génesis 21. Cuando nos dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Aquí está hablando Sara. Este dicho pareció grave a Abraham a causa del hijo, pero el Eterno le dijo, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero que vuelve otra vez a reiterar el Eterno, también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Pensemos nomás cómo bendijo el Eterno hasta hoy, que lo vemos hasta hoy, que vemos cómo bendijo a toda la descendencia de Ismael, dándole el petróleo, que han pasado más de 6,000 años han pasado y sigue siendo la fuente de riqueza de todas las naciones. Sigue siendo el foco del enemigo para destruir la economía mundial, el apoderarse de los pozos de petróleo que le fueron entregados por el Eterno como parte de la bendición al pueblo árabe, a toda la descendencia de Ismael. Fíjense que ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un Dios fiel a su palabra, un Dios que no se equivoca, los equivocados somos nosotros que simplemente creímos a una cantidad de enseñanzas con las que crecimos y repetimos, aunque estuviéramos leyendo cosas absolutamente opuestas. Entonces dice acá que con esa promesa del Eterno también de bendecirlo y hacer una nación de él, Abraham se levantó y los despachó a Agar y a Ismael. Pero ¿con quién se vuelve a encontrar otra vez Agar, sabiendo que en un momento Ismael casi pierde la vida? Vuelve otra vez el ángel de Yahweh otra vez aparece con Agar y le dice, levanta, alza al muchacho, sosténlo de nuevo, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ustedes creen que el Eterno va a repetir esto tantas veces por nada? O sea, y entonces mintió. Entonces el Eterno mintió. No, el Eterno no ha mentido. Hoy tenemos que replantearnos muchas cosas, porque nosotros estamos viendo que hoy el propósito más grande es destruir destruir a la descendencia de Ismael, y la descendencia de Ismael está bendecida por el Eterno, Entonces, bueno, aquí de nuevo se encuentra Ismael con el ángel de Yahweh, con Yeshua. En Génesis 25, cuando la muerte de Abraham, nos dice que Abraham murió en buena vejez, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Pongan atención a esto. Y lo sepultaron, ¿quiénes? Isaac e Ismael, sus hijos. O sea, hasta allí todavía Isaac e Ismael seguían unidos. Los sepultaron en la heredad de Efrón. Y fíjense esto, cuando en el verso 17 del mismo capítulo, cuando muere Ismael,
dice que exhaló el espíritu Ismael y fue unido a su pueblo. Exactamente las mismas palabras de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que Ismael está en el paraíso con Yeshua, sin duda alguna para mí. Él viene otra vez con Yeshua. Esto son cosas que parecieran como locura, pero está tan claro en la palabra. Nosotros nos dedicamos toda la vida, como les digo, a creerle a lo que nos decían y a espiritualizar las cosas y a no leer realmente lo que teníamos que leer. Fue unido a su pueblo, no dice que se fue para el Seol, no dice nada. Recuerden, él fue circuncidado, él fue bendecido y ahora cuando murió fue unido a su pueblo. ¿Por qué sabemos que es el seno de Abraham? Porque él a través de Yeshua nos habló del seno de Abraham, donde iría todo el que haya tenido un encuentro con Yeshua. Ahora, ustedes recuerden que toda la descendencia de Abraham iba a ser muy numerosa. Nosotros encontramos también que Abraham, después de la muerte de Sara, tomó otra mujer que era Setura y dio a luz a Simram, Joksán, Medam, Madián, Isbac y Sua. Y miren toda la descendencia que tuvieron. O sea, haré de ti una gran nación. Es que es incontable. Por favor, quitémonos esa idea tan ilógica, tan absurda que nosotros tenemos, tan grabada en la mente, que no nos deja pensar que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo del Eterno, es solamente la casa de Judá. Es que no es verdad, es que está en la Torá. Y dice entonces, mire, toda esta descendencia de Setura son hijos de Abraham, y también ellos recibieron, digamos, parte de la herencia. Dice que a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac. ¿Por qué lejos de Isaac? Porque Isaac representa el plan de Yeshua, como vamos a verlo a continuación. Ahora entonces, vámonos a Génesis 17, seguimos acá. ¿Quién se presenta delante de Abraham en Génesis 17? De nuevo, Yeshua. Génesis 17:1. Era Abraham de la edad de 99 años cuando apareció Yahweh y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esto donde lo encontramos así literalmente en el Targum, que nos dice: el Señor se reveló como el Shaddai y dijo: sirve delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto entre mi memra, mi palabra en forma de hombre, y tú. Esto literalmente es entre quién y quién, es entre Yeshua y Abraham. Fíjense, aquí lo pueden ver ustedes acá en el Targum. Yo soy el Shaddai, sirve delante de mí, sé perfecto, y yo estableceré mi pacto entre mi memra y tú, entre Yeshua y tú. Absolutamente claro. ¿Y qué vuelve otra vez? Aquí le cambia el nombre ya por Abraham y le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ustedes me van a decir a mí que solo la casa de Judá se puede tomar como la muchedumbre de gente. No, es que ahí es donde viene lo ilógico. Aún de los que estamos en la restauración de Israel, que siguen insistiendo en lo mismo, que ellos son gentiles, ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen pacto, ellos no tienen promesa, ellos no tienen nada. Dice: y estableceré, dice, te multiplicaré en gran manera. Nosotros tenemos un Dios fiel a su palabra. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, y después de ti, y por tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es que el Padre lo dijo una y otra vez, pero siempre fue Yeshua el que apareció y el que selló esas promesas. Esto ya lo vimos. Entonces, fíjense, si nosotros seguimos inclusive leyendo este capítulo 17, nos dice:
Cuando dice, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú, tu descendencia por tus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mi membra, entre Yeshua y vosotros y tu descendencia. Será circuncidado todo varón entre vosotros. El pacto de la circuncisión fue hecho a través de Yeshua. Pero vaya, explíquele a la iglesia y que siguen creyendo que son gentiles, a ver, y no, aunque lo vean, lo pueden ver, saben que fue Yeshua el que hizo el pacto. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Todo esto aquí lo podemos encontrar. Este es mi pacto entre mi membra y tú y los hijos después de ti. El Targum es absolutamente claro. Y el Targum, recuerden, no es cristiano. El Targum es la versión aramea de la Torá. Tampoco es un comentario de rabinos. Es la versión aramea. Entonces, fíjense esto. Sin Yeshua, nadie es heredero de la promesa de la tierra. Nadie. Recuerden, la misma casa de Judá que estaba presente cuando vino Yeshua, cuando él estaba en su ministerio. Cuando Yeshua murió y fue al Seol durante esos días, predicó, como vimos, eso lo vimos en el programa pasado, predicó a los que habían muerto desde el tiempo de Noé. Entonces, nadie puede decir que no ha tenido la oportunidad. La tierra prometida no la pueden heredar los que no creen en Yeshua, punto. Pero hoy nosotros ¿cuánta gente estamos viendo? ¿Cuántas personas, cuántos maestros están dejando atrás a Yeshua, inventándose cualquier cantidad de cosas sin ningún respaldo bíblico? Únicamente por seguir una enseñanza de hombres que no tiene ninguna base bíblica. Sin Yeshua no hay herencia de la tierra. Por eso es que la casa de Judá va a ser restaurada y por eso es que van a conocer a Yeshua en un día. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, y la gente que está haciendo conversión al judaísmo negando a Yeshua, hoy lo vemos que ocupan una cantidad de canales en YouTube, hay orgullosísimos de contar que hicieron una conversión, ya no hablan siquiera, ya ni lo pueden pronunciar, sino hablan de ese hombre, o JC como oía en estos días, y lo nombran con un desprecio, y la gente feliz escuchándolo, pero sí al negar a Yeshua, perdieron todo, perdieron su salvación, perdieron toda oportunidad de ser parte de los que vamos a recibir, de ese remanente, que con Yeshua recibiremos la promesa del milenio y de la tierra. Sin Yeshua no hay futuro, eso es absolutamente claro desde el mismo principio. Vamos a Génesis 18. ¿Quién aparece en la tienda? Aparece Yud, Hei, Bab, Hei en el encinar de Mamre. Estaba sentado Abraham en la tienda al calor del día. Entonces, cuando nosotros lo vemos aquí, por ejemplo, en el Targum nos dice que el Señor se reveló él mismo. El que apareció fue Yud, Hei, Bab, Hei, pero nosotros sabemos que no puede aparecer porque nos destruiría. ¿Quién es el que apareció? Yeshua, la imagen visible de Yahweh, porque son uno. Es que no hay dos dioses. No hay dos dioses. Hay tres manifestaciones del Eterno. El Eterno se manifiesta él mismo. El Eterno se manifiesta a través envía su palabra o su imagen en la forma de un hombre y envía el Espíritu Santo. Creemos en los tres, pero los tres no son distintos, es el Eterno. Y aquí dice, el Señor se reveló él mismo. Él se reveló, dice himself en inglés. ¿Qué quiere decir? Él mismo se reveló. Así que esto que entra en contradicción con la palabra cuando nos dice que no puede aparecer porque nos destruye, nos lleva a confirmar que es Yeshua. Ahora, Abraham alzó los ojos y vio tres varones, pero a uno le dijo Adonai, Señor. Y recuerden, ya lo había conocido en Génesis 17, un capítulo antes, ya sabía que él era El Shaddai.
Y cuando seguimos leyendo todo el texto, en el verso 33, después de que acabó de hablar con Abraham, dice que Yud-Hei Bab-Hei se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué nos dice aquí el Targum? Nos dice que que la gloria de Dios fue la que ascendió después de haber acabado de hablar con Abraham. Es decir, que aquí nos está confirmando el mismo Targum que Yeshua es la gloria del Señor, era la imagen visible que estaba hablando con Abraham, que comió con Abraham, que habló con Abraham, que lo vio. Aquí olvídense de esa mentira de que son 3 hombres o 3 ángeles. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hemos heredado mentira, como dice Jeremías 16. Nosotros heredamos mentiras y las repetimos sin pensar y solamente por encontrar el apoyo y aceptación de los hombres. Así que aquí de nuevo es el Señor, es Yud-Hei Bab-Hei, es Yeshua, su imagen, el que vuelve y se encuentra con Abraham. Pero, ¿qué forma tenía? Él tenía la forma de un hombre, dice que eran como 3 varones. Nosotros sabemos por esta imagen que inclusive el mismo nombre, no es una coincidencia que el mismo nombre del Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, de arriba a abajo forma una figura humana. Ahora, ¿cómo lo llamó Abraham? Lo llamó Adonai. Y después de que ascendió, que nos dice que es la gloria del Eterno. ¿Y quién es la gloria del Eterno? Juan 17:5. Yeshua dijo que él era la gloria del Eterno. Y en Éxodo 33, desde el verso 18 hasta el 23, recordemos que cuando Moisés le dice al Eterno, el Eterno lo está guardando en la roca y le dice que le permita ver la gloria. Él vio la espalda de Yeshua, porque el Eterno no tiene espalda, el Eterno es espíritu. Ahora, estaban cenando con Abraham y a través de esa cena que sabemos, esto es un dato muy importante porque aquí ya nos dirigimos hacia, en este mismo capítulo, hacia el anuncio del nacimiento de Isaac. ¿Qué era lo que cenaban? Estaban cenando allí, dice que estaban comiendo panes sin levadura, estaban comiendo mantequilla, leche y un becerro que habían preparado. Todo esto lo estaban comiendo. ¿Qué nos está diciendo eso? Del becerro preparado, de la mantequilla, de la leche, de los panes sin levadura, que estábamos en el tiempo de Pesach, aunque el Pesach, pues claro, todavía no había sido anunciado. Recuerden que fue anunciado en Egipto, pero para el Eterno es el dueño del tiempo, no existe el pasado, el presente y el futuro. El Eterno sabía, así como también ocurrió con Noé, recuerden, en el tiempo en que sale al arca. Ahora, cuando habla del becerro que fue ofrecido allí a Yeshua, ¿quién era el becerro de acuerdo a la concordancia? Era un ben, era un hijo, era un primogénito. Es decir, era una profecía del sacrificio de Yeshua. Pero aquí estaban literalmente con Abraham. Estaban Yeshua y 2 ángeles. Sabemos de los 2 ángeles, ¿por qué? Porque los 2 ángeles son los que van después a Sodoma. La cena entonces era pan sin levadura, un animal, hijo primogénito, y comieron con mantequilla y leche. ¿Qué fue lo que se inventaron hoy? Que no se pueden mezclar. ¿Para qué? Pues para que la gente no piense en el tema de que no eran 3 hombres, sino que la Torah dice muy claro que eran Yud-Hei Bab-Hei y 2 ángeles. Así que, ¿por qué heredamos mentira? Ustedes, hagámonos una pregunta. Los que conocimos a Yeshua en la iglesia, que no conocíamos la Torah, hubiéramos llegado acá a la restauración de Israel a enseñar a Yeshua. Ustedes saben el impacto que hubiéramos hecho tan grande, aún en la misma casa de Judá, aunque nosotros fuimos llamados a buscar las ovejas hasta lo último de la tierra. Pero si hubiéramos venido trayendo a Yeshua con toda la seguridad y lo hubiéramos encontrado desde los primeros capítulos. Pero ¿qué fue lo que hicimos inicialmente o hizo la mayoría? Se fueron porque Judá es el que sabe la Torah. Entonces si decía 3 hombres, eran 3 hombres, aunque leyéramos
aunque leyéramos. Entonces más bien no, aprendamos que no se come carne con leche y todo este mundo de cosas, porque nosotros nunca tuvimos el valor de venir a exponer lo que realmente el Padre nos había revelado, que era la presencia de Yeshua en la Torá. Recuerden que el mismo Pablo dijo que el fin de la Torá es Yeshua. Y Yeshua dijo que él era el cumplimiento de la Torá. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Así que nosotros yo creo que tenemos que avergonzarnos delante del Eterno de la labor que se ha hecho. A mí por lo menos, les digo, a mí personalmente me duele en el alma ver lo que hoy por hoy estoy viendo, porque al principio, bueno, estábamos aprendiendo apenas, pero llevamos ya muchos años para uno ver que cada día se menosprecia más a Yeshua, un mensajerito o un hombre cualquiera, o hasta Bafomet ahora que le dicen. Es que de verdad que duele lo que está sucediendo con nosotros, y tenemos que dar cuenta al Eterno de todo esto. Ahora, en la cena, después de esa cena de Pesach, ¿cuál es la promesa? El nacimiento de Isaac. Esto también es muy significativo. ¿Por qué? Porque fíjense esto, porque el Eterno le dice a Abraham que no hay nada imposible para él, que en el tiempo señalado, es decir, en un Moadim, de acuerdo a la concordancia, él va a nacer Isaac. ¿Cuándo nació Isaac? Isaac tenía que haber nacido en una de las fiestas, y si hacemos la cuenta, Isaac nace exactamente en el tiempo de Pesach, en el mismo tiempo en que fue anunciado. Digamos que ya ellos se van, empieza el proceso, ya Sara queda embarazada y van los 9 meses y Isaac nace en el tiempo de Pesach. ¿Por qué sabemos que nació cómo lo podemos probar? Porque Yeshua, que es 6 meses posterior, nace en el tiempo de Sukkot. Así que el tiempo es perfecto. Yeshua nace en el día primero de Sukkot, así que en el 7º mes. Así que sabemos que todo esto era la visión profética de Yeshua. Aquí no nos está hablando de un Isaac diferente ni de nada. Y vamos a mirar aquí adelantamos acá a esto. Ya sabemos que después de todo este anuncio viene el juicio a Sodoma y a Gomorra. Entonces, fíjense, ¿por qué está mezclado esto acá? Recordemos que Sodoma, el rey de Sodoma, juega un papel muy importante cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que Lot se había ido a vivir a Sodoma, y aquí el Eterno, por amor a Abraham, lo va a proteger. Ahora, la pregunta es, ¿por qué había tanta maldad en Sodoma? ¿Quiénes vivían allá? Ya lo vimos. En Génesis 10 nos dice que era tierra de Nimrod, que eran de donde parte Babel, Sinar, los descendientes de Canaán, los que habían recibido la maldición. El rey de Sodoma se llamaba, recuerden que cuando se encuentran con Abraham, el rey de Sodoma se llamaba Vera, que quiere decir hijo del mal, hijo de la maldad. Ahora, todo este tema de que nos está hablando a nosotros, también nos está hablando proféticamente. El hecho de que se una Isaac con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, nos está hablando de Yeshua y el tiempo final. ¿Por qué sabemos que esto? Porque recuerden, todos esos reyes que estaban peleando con Abraham cuando apareció Yeshua como el sacerdote de Melquisedec, todos nos están hablando en términos, digamos, como de la definición de lo que hoy estamos viendo nosotros en el mundo.
¿Quiénes estaban allí presentes? Anrafel, que significa predicador de la oscuridad. Arioc, parecido a un león, o sea, el que anda como león rugiente. Kedorlaomer, un puñado de gavillas. Tildad, que eso era un cananeo. Vera, que significa hijo del mal. El Bisra, que significa con iniquidad. Chinab, el esplendor del Padre. Chemever, vuelo elevado. Ve la destrucción. O sea, nosotros nos damos cuenta que esto no es algo al azar. ¿Cómo es que todos los reyes y ahora iba a ser juzgado Sodoma y Gomorra? Él era como si una vez anunciado Isaac, que es el prototipo de Yeshua, viene el juicio a Sodoma y a Gomorra, y todos estos reyes estaban del lado del mal, sin duda alguna. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entenderlo relacionando dos puntos muy importantes. Isaac es el anticipo profético de Yeshua. Ahora, cuando ya otra vez dice que cuando los ángeles se van a hacer el juicio a Sodoma, Abraham todavía está delante de Yahweh, dice la palabra, o sea, está delante de Yeshua. ¿Y qué es lo que empieza a negociar con Yeshua? La misericordia del Padre. Si encuentra 10, si encuentra alguno de las personas justos, no lo iba a juzgar. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar para este tiempo, porque la misericordia del Señor es para siempre. Nos dice entonces, bueno, viene la destrucción de Sodoma, y ya posteriormente en el capítulo 21 es el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo Isaac, que significa como risa o el que se ríe. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Bueno, muy bien. Ahora, pero noten algo. No hay muchos datos de la historia de Isaac. Isaac únicamente aparece literalmente en la profecía de Yeshua. O sea, aparece en el Pesach donde fue anunciado. Aparece naciendo en el Pesach también como fue anunciado. Para después venir a hacer todo el encuentro entre Yeshua, que nace 6 meses después, de Juan el Bautista. Ahora, en Génesis 22, ¿cómo aparece Isaac? Isaac ya aparece literalmente dentro del contexto del sufrimiento y del sacrificio de Yeshua. Aconteció que probó el Eterno a Abraham y le dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac. Y él no era el único, pero estamos hablando de Yeshua, estamos hablando de que el que iba a ser sacrificado más adelante era Yeshua. Ahora, ¿por qué el Eterno le pide a Abraham que sacrifique el hijo de la promesa? Para de una vez dejar sentado que el único que podía cumplir con ese sacrificio era Yeshua, el único hijo del Eterno, el hijo de Dios. Entonces ya conocemos todo el capítulo, yo no voy a entrar directamente, pero nosotros sabemos que cuando lo vamos leyendo, nosotros estamos viendo la presencia del asno, de los siervos, del hijo, de la leña, del macón, de ese sitio especial donde iba a ser sacrificado Isaac, del hecho de que Isaac, siendo un hombre adulto, aceptó ser sacrificado solo porque lo detuvo el mismo Yeshua, el ángel de Yahweh. Cuando nos habla, por ejemplo, de que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el macón, el lugar de lejos. El tercer día tiene que ver con Yeshua, lógicamente. Isaac cargaba la leña, no llevaban un cordero. Entonces, todo esto nos lleva hasta un punto que es absolutamente claro. Cuando dice en el verso 8, dice
y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Siempre lo he enseñado porque ustedes lo pueden buscar en inglés y lo pueden buscar lógico en hebreo, pero es más claro en inglés cuando dice que el Señor se proveerá él mismo de cordero. ¿Quién es el cordero del sacrificio? Es Yeshua. ¿Y quién es Yeshua? Es la imagen visible de Elohim. Y por favor, las personas que quieren negar a Yeshua, dejen de jugar con esa historia de que, no, entonces el Eterno murió en la cruz. Nadie, ni en la palabra dice eso. La palabra dice muy claro desde Juan que el Eterno envió su palabra en la forma de un hombre. Nunca dice la palabra que Yud-Heh Vav-Heh vino en la forma de un hombre. Pero ¿cómo es que enseñan algo incorrecto? Ridiculizando lo que dice la palabra. No, entonces fue el Eterno, que es espíritu, fue el que murió en la cruz. No, la palabra dice muy claro que es, en la escritura dice muy claro que es la palabra del Eterno en la forma de un hombre como fue enviado. Ahora nosotros sabemos todo esto, yo no tengo necesidad de explicarlo hoy. Nosotros sabemos que se cumple literalmente. Yo hoy, para mí, la confirmación más grande de que todavía la casa de Judá tiene el velo que a nosotros nos fue quitado, con el tiempo de la plenitud de los gentiles, es que cuando leen Génesis 22 no se den cuenta del paralelo con Yeshua. O sea, porque es imposible no verlo. Tiene que ser que hay una ceguera tan impresionante, y también que se ha dejado de lado la misma Torá por seguir mandamientos de hombres. Entonces, ¿quién es el que detuvo el sacrificio? Yeshua, el ángel de Yahweh. Y la lección quedó absolutamente clara. ¿Quién? El Eterno él quería dar a conocer en el plan de él cómo su único hijo iba a ser sacrificado para que toda esa descendencia de Abraham pudiera ser restaurada. Entonces, fíjense, aún el hecho de ver el cordero con la corona de espinas en su cabeza, esto nos lleva directamente a Yeshua, sin duda. Aquí ustedes pueden ver las citas donde pueden corroborar que se hablaba del único hijo, Juan 3:16, del asno, Mateo 21:2, y las demás citas que están allí. Los dos siervos, los dos testigos que estaban al pie del sacrificio, los que crucificaron, y uno de ellos se arrepintió. Al tercer día, que nos habla de la resurrección, el cordero, que nos habla de Yeshua, que fue expresado en palabras de Juan el Bautista como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las espinas en la cabeza, es decir, todo absolutamente claro. Isaac es el prototipo del Mesías. Isaac, después de este sacrificio, desaparece por un tiempo. Él desaparece y se va a vivir al Negev, pero solo reaparece cuando se va a encontrar con la novia. Pensemos en Yeshua. Yeshua nace, pero no volvemos como a saber de Yeshua muy poco, solo cuando fue al templo y esto, pero no sabemos de detalles de su formación. Pero vuelve a aparecer Yeshua, vuelve a aparecer para el sacrificio, pero después va al cielo, es decir, desaparece de nuevo y solo regresa para encontrarse con la novia. Esto no es una casualidad. Y yo espero que todo esto nos lleve a nosotros que nos haga entender que nosotros tenemos hoy la revelación completa. Estamos conociendo la Torá y nosotros conocimos a Yeshua anteriormente. O sea, nos fue revelado primero Yeshua y ahora se nos revela la Torá y podemos ver el cumplimiento de Yeshua en la Torá. Recuerden, la casa de Judá apenas va a ser restaurada. No, ellos tienen que ser quitado el velo, ellos tienen que ver al que traspasaron, ellos van a llorar de ver la cantidad de errores. ¿Cómo es que hoy
hoy uno ve a las personas, en vez de venir a la Torá del Eterno, yéndose a todos los libros de las tradiciones de los hombres que todavía están ciegos a Yeshua. Es que lo que se está haciendo con eso es acabando con la fe en el Mesías, como está sucediendo realmente. Recuerden, cuando venga la novia, el criado que va a buscar a esa novia para Isaac es Eliezer, que es literalmente el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Esto lo vamos a ver en el próximo estudio, cuando veamos los datos de esta novia. Él dice en Juan 16:7, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, Yeshua se fue como se fue Isaac, pero envió a Eliezer, al Espíritu Santo, a buscarnos a nosotros que somos la novia. Y lo vamos a ver con la ayuda del Eterno en el próximo estudio. Este próximo estudio que espero, confío en el Padre que lo pueda hacer muy rápido. Así que espero que hoy todo este tiempo, hablando de la aparición ya de Isaac dentro del plan del Eterno, nos confirme a nosotros la riqueza tan grande que tenemos y el conocimiento profundo que nos ha sido revelado por el Eterno en su misericordia, cuando podemos ver a Yeshua en la Torá, como dijo Pablo y como dijo el mismo Yeshua. Recuerden a los del camino de Maús cómo se les reveló Yeshua, presentándose en la Torá y en los profetas. Así que yo espero que todo esto que nosotros estamos hoy aprendiendo nos sacuda, nos dé la seguridad de nosotros de ser herederos de las promesas, pero también con la responsabilidad de obedecer la Torá, pero con Yeshua, que lo tenemos nosotros en el corazón definitivamente y que no lo podemos soltar de ninguna manera. Así que para todos, que el Padre nos bendiga y nos guarde, y hasta el próximo estudio, donde vamos a continuar con ese Eliezer buscando a la novia, el Espíritu Santo llamándonos a nosotros, porque la pregunta va a ser: ¿somos o no la novia del Mesías? Shalom, shalom a todos.